No es lo mismo alzar la voz desde el pueblo que decir las cosas desde un foro como lo es la ONU, donde hay representación de muchos países. Vamos a ser vocera de las inquietudes, las propuestas, pero también las demandas, y hay muchas demandas de pueblos indígenas. Gracias que nos acompaña. Fíjese que a lo mejor recordará que hace, ¿qué será? ¿2 meses? Sí, por ahí. 2 meses más o menos por ahí. Conversamos con Irma Pineda Santiago. Platicamos. Y le hemos pedido que vuelva. Porque en aquella ocasión, además de que nos contaba todo el tema pueblos indígenas, lo que era su vida, lo que ella había hecho allá en Oaxaca, participaría en la Organización de las Naciones Unidas por ser la representante de los pueblos indígenas ante la ONU. Entonces, a lo mejor recordará, porque yo fui muy enfático en el noticiario, recordará que hasta hay una foto muy padre ahí con Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador de México ante la ONU. Pues resulta que Irma resultó ganadora con autoridad. Entiendo que son votaciones en donde los países votan, traen sus intereses, pero también están muy, en algún sentido, muy interesados en que sea uno o sea otro. Pues bueno, ganó mayoritariamente Irma, que le digo, ¿cómo te digo? Representante, embajadora, pero ella me dijo representante de los pueblos indígenas ante la ONU. Querida Irma, felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Javier. Muchas gracias y pues gracias por invitarnos de nuevo a este programa, que la vez pasada fue muy visto, sobre todo por mis paisanos oaxaqueños. Sí, oye, es que como sabes, uno tiene cierta debilidad por ahí y más se sintió más después de los temblores, durante los temblores. Sí, entonces necesitamos como siempre cosas positivas, cosas que nos ayuden a sentirnos mejor y que estamos saliendo adelante y que nos estamos levantando. Y fíjate, hace poco estuve en Huatulco y está interesantísimo Huatulco. O sea, entiendo que centro turístico y todo, pero no necesariamente quieren crecer, ¿eh? Ellos sienten que tienen el control de la ciudad y les preocupa que crezca, ¿no? Y que se pierda el control, familias, porque además tienen turismo netamente familiar. Sí. Entonces, bueno, esto también es bien interesante porque a veces choca con una noción que se tiene desde una visión occidental de lo que es el desarrollo. Claro, ¿no? exacto, y a veces, exacto. y desde los pueblos indígenas a veces nos importa más el buen vivir que no va muchas veces acorde con esto que se piensa como desarrollo y crecer y meter carreteras y la infraestructura. Sí, hoteles y no, cosas así. No, sí, a veces queremos algo más pacífico. Oye, Irma, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te fuiste a Nueva York? ¿Tuviste que hacer una presentación? ¿O cómo se fue dando todo el proceso? Sí, pues muchas presentaciones en realidad, porque el comité elector de la representación para los pueblos indígenas lo componen 54 países. Entonces, en realidad tuvimos que hacer casi 50 presentaciones, claro. Hablar con cada uno de los representantes de los distintos países. No alcanzamos los 54 por cuestiones de agenda, pero pudimos avanzar con 50 países. Entonces, sí, fue hacer una presentación para cada uno de nuestros países y además, bueno, uno aprende muchísimo ahí, ¿no? Aprende a optimizar el tiempo, a decir lo más importante en pocos minutos, a poner atención a las preguntas que hacen los países, porque pues cada uno tiene sus intereses, ¿no? Y nos preguntan pues cuál puede ser la postura de México ante ciertas situaciones o ciertos temas. Entonces, bueno, fue platicar con estos países y al final parece que fue bastante positivo porque en las elecciones alcanzamos 46 de los 54 votos, ¿no? Oye, a ver, ¿cuál fue de esas preguntas que más que ponerte en problemas, como que obligaban a una reflexión más profunda? ¿Cuáles eran las inquietudes en cada una de estas 50 participaciones que tuviste? ¿Eran individuales? ¿Eran tú con el embajador? Con los representantes, sí, de los países. No, generalmente fueron... ¿Se juntaban 3, 4 países? No, fue país por país. Ah, ¿de uno por uno? De uno por uno, entonces, por eso te decía, entonces fueron 50 uno por uno. Sí, de uno por uno. A ver, ¿y qué te preguntaban? Pues bien interesante, ¿no? Como presentábamos una agenda donde estábamos priorizando algunos temas que lo platicábamos la vez pasada, pues como lengua, educación, y por ejemplo en el tema de educación surgieron algunas preguntas muy interesantes en el sentido de que me decían, bueno, a ver, tú estás hablando de impulsar la educación para los pueblos indígenas, pero ¿qué no fue la educación la misma que en México
terminó con los pueblos indígenas. ¡Wow! Esa está buena, ¿eh? Sí, claro, está buena. Está buena. Pero justo por eso estamos ahora buscando el tema de la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, si bien durante muchos años, prácticamente desde la época conceptualistas hasta ahora, fue un proceso de etnocidio, ¿no? Fue un etnocidio cultural, lingüístico, a través de las escuelas, donde a los maestros pues los presionaban para que ellos a su vez obligaran a los niños a dejar de hablar la lengua. Sí, claro, y hablar español. Sí, entonces ahora pues el tema es cómo devolvemos la lengua a la escuela, ¿no? A una educación formal. ¿Cómo podemos proponer estrategias que nos permitan hablar de una pertinencia cultural? Y cómo desde la escuela se puede trabajar la educación, pero ahora sí recuperando la lengua, ¿no? Y además te venía como anillo al dedo la discusión que estamos teniendo en el país, ¿no? Claro. Claro, justo en los días de la reforma educativa. De la reforma ¿no? educativa. Sí, que una parte importante pues ya quedó ahí en la reforma al artículo 3º, ¿no? Cuando se habla de una educación intercultural y plurilingüe. Ahora, también esto es bien interesante porque en México en realidad ya tenemos un marco jurídico para todo esto, no solo con la nueva reforma educativa que cambia el tercero, sino también desde el 2011, 2003, desde el 2003 tenemos la Ley General de Derechos Lingüísticos, claro, donde también dice que los pueblos tienen derecho a establecer su educación en sus propias lenguas, ¿no? Y bueno, pues también desde el artículo 2º, donde nos habla del reconocimiento de México sustentado en sus pueblos originarios. Es decir, el problema ya no es el marco jurídico, ya está, ¿no? Ahora, el problema es cómo aterrizamos todo eso. El problema es el que tiene el país regularmente en esos temas, ¿no? Además, el INALI se ha fortalecido mucho, además el Instituto Nacional de Antropología juegan historia, juegan un papel importante, etcétera. Sí, la creación del INPI ahora, ¿no? Claro. Oye, ¿te preguntaron sobre la declaración del presidente de los 500 años o no? No, sobre eso Fíjate, no. Me latía como que te podría haber preguntado un poco, porque fue un asunto muy de prensa también internacional, ¿no? Sí, pero no, creo que más bien su preocupación iba en el sentido de que México en algún momento no quisiera retirarse de estos organismos de la ONU, entonces sí había preguntas muy claras en ese sentido, que nos decían, bueno, a ver, ¿y México piensa permanecer en estos organismos o en algún momento ha pensado retirarse? Sí, claro. Y pues no, yo creo que la propuesta es permanecer, ¿no? Porque son espacios y foros internacionales que nos permiten posicionar algunos temas que nos preocupan. A ver, entonces, ¿qué significa, representante Irma? Que llegabas a las 8 de la mañana y a ver, de 8 a 8 y media tal país, de 8 y media a otro país, así, así, así. Sí, casi. ¿Y en español? Sí, en español. Sí, en español, aunque algunos de los países sí hablan español, también otros pues solamente hablan inglés, pero contamos con el apoyo de ¿cuál fue el traductores. país que uno no imagina que pudiste haber conversado con él, así como algo que un país de Europa, Ucrania o algo así? O fueron ¿cuántos de los países? ¿Cuál fue que de repente uno que hasta te sorprendiste ahí no en cuanto a su existencia, ¿no? Sino de esos países que dices, mira, caray, ¿no? Estoy hablando con el representante de tal país, ¿no? China, por ejemplo. China, porque fíjate que China no reconoce que tiene pueblos indígenas o pueblos originarios, no. ¿No lo sabía? No. Bueno, yo tampoco en ese momento me enteré, ¿no? Porque China asume que sí tiene 56 grupos étnicos y así los nombra, pero dice que no tiene población indígena, ¿no? Bueno, yo trato de entender por qué no quiere usar el término indígena, porque esto pues lo vincularía a respetar algunos tratados o acuerdos internacionales donde se habla específicamente de pueblos indígenas, ¿no? Y a lo mejor un poco para darle la vuelta ahí al tema, pues dicen, no tengo pueblos indígenas, tengo grupos étnicos. Claro. Entonces es interesante cómo por una cuestión de término pueden tener otra representación simbólica. Sí. Oye, el tema central era México va a seguir aquí, y tú, no te preguntaban, ¿tú por qué aspiras a esto? Claro, ¿por qué tú quieres? Sí, o cuáles eran los temas que para nos, ti interesaban, ¿no? Entonces, los que mencionaba, lengua, educación, derechos de mujeres, derechos colectivos de los pueblos indígenas también, que es un tema muy importante y eso generó mucha simpatía en varios países, sobre todo los de la región sur de América, porque estamos teniendo más o menos los mismos problemas en ese sentido de los derechos colectivos, ¿no? Pirataje o robo de la
propiedad intelectual y creativa de los pueblos, ¿no? Claro. Sí, que de repente hay sí. los diseños, ¿no? Así como nos pasa a nosotros en México con diseños mijes plagiados o diseños... Sí, a lo mejor ibas caminando en la Quinta Avenida de Nueva York y ahí estaban diseños de pueblos originarios, ¿no? Claro, en un aparador vi una hamaca muy linda ismeña, ¿no? Entonces, y dijiste, ¿y esta de dónde, no? O bolsas con símbolos cunas. Entonces, es algo que nos está pasando mucho aquí en Latinoamérica y es una preocupación de varios pueblos, ¿no? ¿Qué se puede hacer y cómo de manera colectiva los países pueden unir esfuerzos para parar un poco esto, ¿no? Porque, digo, hay un avance capitalista empresarial tremendo y pues hay que frenarlo también, porque no es justo que se roben una creación de los pueblos, pero tampoco es justo en el sentido en que no están devolviendo nada a esos pueblos. A esos pueblos. Así es. Entonces, oye, fue tensión la votación. ¿Tú pudiste ver la votación o no? Sí se hizo la transmisión en vivo, pero honestamente yo no la quise ver. No, porque me ponía muy nerviosa y me iba a acabar las uñas. Y a ver, ¿y eso fue como a qué horas? Ya como a las 2 de la tarde de México, pues ya me avisaron, ¿no? Me hablaron de la misión. ¿Estando tú en México? Sí, yo estaba en México, estaba aquí en la Ciudad de México y recibo la llamada de la misión de México ante la ONU, ¿no? Que es justamente la que encabeza el doctor Juan Ramón de la Fuente. Sí, y tiene un equipo maravilloso. Sí, muy preparado. Sí, muy preparado, la verdad es que muy preparado. Lo sé. Y además muy proactivos, ¿no? Sí. Ellos estuvieron moviéndose muchísimo, no solo armando la agenda, sino realmente haciendo los enlaces, los vínculos con los diferentes representantes de países para pues ir comprometiéndolos a que dieran su voto. Lo que pasa, Irma, es que tú hablabas con ellos. Entonces, cuando tú ya hablabas con ellos, la misión había hablado con ellos, te ibas y la misión volvió a hablar con ellos. Sí, para tratar de cerrar el círculo, sí, como ¿no? dicen coloquialmente, para amarrar, ¿no? Sí, para amarrar, claro, para amarrarlo. Sí. Oye, a ver, ¿te enteraste y qué? ¿Le dijiste? ¿Con quién te hablaste? ¿Hablaste con el presidente? ¿Hablaste con quién tenías que hablar? No, con la gente de la misión y pues yo estaba en ese momento muy emocionada. Sí, y creo que el primero que le escribo así de, pues la buena noticia fue a mi hermano. Sí, claro. Sí, entonces a mi hermano y ya le mando como la captura de pantalla también que me habían mandado, donde ya en ese momento también la misión estaba haciéndolo público y bueno, pues ya los organismos mexicanos, ¿no? Como la Secretaría de Relaciones Exteriores, también ya lo estaba tuiteando, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con Adelfo Regino, que está al frente, también ya lo está. O sea, en ese momento fue como Adelfo ha de haber estado feliz, ¿no? Sí, claro, además pues él me apoyó muchísimo, claro, ¿no? Para todo este proceso. Y entonces fue como todo muy rápido. Mi hermano también lo sube a sus redes y bueno, pues a él muchos paisanos ismeños lo siguen. Es un profesor y pusimos poeta, a Juchitán en el mapa. Y sí, todo el mundo se enteró y bueno, pues ya... ¿Con el presidente no has hablado? No, todavía. Sí, sería bueno tener una plática con él. Bueno, esperemos que sí en algún momento. Sí, sobre todo, no, lo digo un poco como para intercambiar experiencia, ¿no? Y él, yo sé, digo, la impresión que uno tiene como ciudadano es que es un tema que a él le importa, ¿no? Como claro, lo ha demostrado, ¿no? Y sobre todo también para tener claridad sobre cuáles serían o cuáles son sus prioridades desde el punto de vista gubernamental, ¿no? A ver, ¿y te vas a vivir a Nueva York o qué? No, vamos y venimos, ¿no? Sí. La idea es estar yendo cuando haya que estar en las reuniones, en los equipos de trabajo, pero pues la residencia sigue siendo la Ciudad de México, en nuestro país, ¿no? Oye, ¿cuántos años dura este cargo de representación? Son 3 años. 3 años. Sí, 2020, 2021 y 22. ¿Recibes un salario? Ajá. No, es un cargo más bien honorífico. Sí. Honorífico. No hay pues no es como un empleo. Lo entiendo, pero tienes que vivir de algo, ¿no? Bueno, yo hago 1000 cosas como buena juchiteca. Sí. No, pero tienes que vivir de algo, ¿no? Hago 1000 cosas, doy clases, vendo libros de poemas. Canto. A veces canto. Oye, a ver, ahora, en sentido estricto, ¿en qué consiste lo que tú tienes que hacer? ¿Qué significa hablar de representación? Para ser preciso, para que lo diga tal cual es el cargo, representación de los pueblos indígenas ante la ONU, una mujer que es poeta, ensayista y además traductora Vinza. Vinza, perdón. Sí. El papel que le toca al foro permanente y, por supuesto, a los integrantes es fungir como asesores, ¿no? Está el Consejo Económico y Social de la ONU,
que es pues quien va un poco dictando las líneas y posicionando los temas, pero el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas está como al ladito del ECOSOC para recordarle, ¿no?, que además de muchos de los temas que puede haber en el mundo y que son de relevancia internacional, pues que no se olvide del tema indígena, ¿no? Sí. Y que en particular pueblos indígenas tenemos tales o cuales conflictos. Entonces, claro, hay miles que se van recogiendo a lo largo del año, y cuando es la asamblea y se hace el foro permanente, pues ya se llevan sistematizados todos estos temas, ¿no? Hay que priorizar, no se pueden meter todos al mismo tiempo, se van organizando, se va priorizando. Entonces, un poco ese es el trabajo, ¿no? Hay que Ser bajar los consejeros. temas, como se Así dice. es. Sí, determinar cuáles en ese momento requieren mayor atención, aunque todos son importantes, sí ubicar cuáles en este momento son los que hay que atender más pronto, sí, ¿no? Entonces, los que hay que posicionar. Y es eso, ¿no? Estar como al tanto de que no se olvide el tema indígena, que es un tema prioritario para América Latina, y cuáles son los temas que están siendo de urgente atención, y hacer un pronunciamiento en este sentido, o proponer que la ONU establezca alguna directriz para los países donde se esté tocando. Tienes que ir mucho a los países del mundo, a los países en donde particularmente hay una mayor presencia de pueblos originarios, alguna cuestión de esta naturaleza. Sí, la idea es poder estar en constante contacto, ¿no? Que es el mundo entero, ¿no? Sí, pero justo como se va delimitando por regiones, sí, entonces a ti te la toca... parte que nos toca es la parte sur, ¿no? Sí. Del continente. Centroamérica, Sudamérica. Así es. ¿Estados Unidos? No, porque ya corresponde a la parte norte. A la parte entonces norte. es como de México para hacia abajo. Así no, es. pero también aquí es el Caribe, ¿no? Así es. Es el Caribe, ¿no? Sí, Oye, sí. A ver, esto a ti, ¿qué te obliga? En términos, entiendo que es una representación, pero estamos hablando del organismo internacional más importante del mundo. Así es. Que deriva de diferentes momentos de la historia de la humanidad, en donde, pues, en el momento que hay cualquier conflicto en el mundo, a él se va. ¿A qué te obliga? Pues yo creo que a muchas cosas, a estar muy alerta, a estar sí, muy claro. preparada, pero sobre todo a estar en constante diálogo con diferentes organismos, no solo de gobierno, sino de sociedad civil principalmente, claro. ¿no? Sí. Para estar pues de ahí atenta. procedes tú, ¿no? Claro, sí, para estar atenta, ¿no?, a qué está ocurriendo y poder realmente vincular estos temas con este organismo tan importante que es la ONU. ¿Cómo estuvo la votación? Pues bastante buena. Les decía que conseguimos 46 de los 54 votos, y pues eso nos posiciona en el primer lugar, sí, ¿no? En el segundo lugar queda la compañera de Ecuador, Lourdes Tibán, y aunque concursó también Tarsila Rivera de Perú, no alcanzó el número de votos suficientes. Por un voto, ella tuvo 29. O sea, Bien. con 30 ya le entras al... ¿Y fue una sola votación o varias? Así es, sí. Una sí, sola. Sí. El total de votos que se emitían, ¿cuántos eran? Más de 100 por ahí, ¿no? ¿O qué? No, 54. 54, aunque los países tienen derecho a 2 votos. Eso que por esa razón parece que se dobla la votación, Así que es sí. 46 contra 30 contra 30. Así es. Es sí. una diferencia de 16 votos. 16 votos. Lo que confirma que había una expectativa y una empatía hacia ti, ¿no? Que eso yo creo que es lo importante. Sí, además, la verdad es que pasaron cosas muy bonitas en el proceso de entrevista con los países, porque hubo países que sí me dijeron abiertamente pues que nos apoyaban. Van a votar, sí. Que nos apoyaban, y uno de los argumentos también que daban es no solo la importancia de la agenda que estábamos impulsando y presentando, sino también, en estos términos me lo dijeron, que era necesario ya refrescar el ambiente, ¿no? Sí. Porque pues hay compañeros que llevan varios periodos, han repetido, por un lado, por otro, pues también llegan muchos varones. Entonces, la idea de que... Ahora eran 3 mujeres las finalistas. Sí, la idea de que ¿Quién pudiéramos te ser antecede mujeres, en ¿no? el cargo? Un compañero de México que se llama Jesús Fuentes Blanco. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo llevaba él? Igual, 3 3 años, ajá, pero ahora también se anotó para contender y poder repetir, ¿no? Bueno, pues no fue favorecido, pero sí. México llevaba un solo candidato.
candidata. Sí. Sí. Es que hay dos formas de tener un lugar en el foro permanente. Uno es que sea la propuesta de parte de gobierno, de las instituciones, y la otra forma es que venga propuesta por organizaciones civiles, ¿no? Entonces, en otras ocasiones ha habido compañeros que han entrado por grupos civiles, pero en el caso del compañero que me antecedió, él fue propuesto por el gobierno anterior, ¿no? El gobierno sexenio pasado. Entendiendo mexicana, juchiteca, ¿qué es lo que hay que hacer en este sentido en el país? Uy. Tu país. Uy. No, entiendo que es... Un montón de sí, claro, cosas pero digamos, que arreglar. a ver, yo te diría, una cosa es que Irma lo haga y otra cosa es que Irma, la representante de la ONU, ante los pueblos originarios, esté parada en un foro. Las cosas adquieren otra dimensión. Es un lugar que te has ganado y es un lugar que te da peso, responsabilidad y decisión. Así es, así es. Nos preocupan varias cosas, ¿no? Una de ellas, insisto, es el tema educativo, que realmente podamos aterrizar en que las lenguas sean devueltas a un sistema escolar que fue el mismo que se encargó de arrebatar. ¿Ese tema o no? Hay propuestas. Yo creo que si a nivel nacional se hicieran más caso de estas propuestas, se podría avanzar, ¿no? En Oaxaca, por ejemplo, hay una propuesta bien interesante, que es la del PTEO, ¿no? El Proyecto de Transformación Educativa, que justo plantea recuperar los conocimientos tradicionales de los pueblos e insertarlos de manera formal en las aulas, pero también habla de esta recuperación del lenguaje, ¿no? Entonces, esa es una propuesta bien interesante, que ojalá pudiera replicarse en todos los estados donde aún se hablan algunas lenguas indígenas, ¿no? Porque pues hay estados que realmente ya están en una situación muy, muy grave las lenguas, ¿no? Quedan 4 hablantes o 2 hablantes, entonces ahí sí ya se complica mucho. Entonces, bueno, esa es una propuesta en la que hay que trabajar mucho, ¿no? La otra parte que me parece que es necesaria también, hace rato decía que en realidad ya tenemos un marco jurídico para varias cuestiones indígenas, pero ¿qué nos falta también? Nos falta conocer más la existencia de estos instrumentos legales, ¿no? Es decir, mucha gente no sabe que existen. O sea, hasta que tenemos un problema y entonces estamos buscando qué nos puede amparar, qué nos puede proteger. Pero la verdad es que hace falta mucha difusión en ese sentido, que la gente de las comunidades, que la gente de los pueblos conozca estos instrumentos, sepa cuáles son sus derechos, sepa a qué puede apelar. Y no solo las comunidades en general, sino particularmente las mujeres, ¿no? Que hay tantos instrumentos ya favoreciendo los derechos de las mujeres que no conocemos. ¿Por qué? Porque estamos en comunidades donde no hay acceso a toda esta información o simplemente porque pues estamos preocupados por la vida cotidiana, ¿no? Nos gana la vida cotidiana. Claro, la fuerza de la cotidianidad mata. Sí, entonces es más urgente resolver qué vamos a comer en el día a día a estar informándonos de cuáles son nuestros derechos. Ahí es donde entras tú. Justo, ¿no? Por ahí nos toca un poco el trabajo de estar esparciendo estas palabras que ya existen. ¿Cuál fue tu en qué lengua fue tu expresión cuando te dijeron que habías ganado? ¿En español o en tu lengua originaria? No, en español, porque cuando me hablan por teléfono y me dijeron, ¡ganamos! Así muy efusiva la gente de la misión. ¿Y con tu hermano en qué hablaste? No, mi hermano fue así, el WhatsAppazo. El WhatsAppazo. Dinos en tu lengua qué significa que tú seas hoy la representante de México, la representante de los pueblos originarios ante la ONU. Nayeche penula chidua ti yanagulika vena ti nachinia sti javinigiji sti javiniwalachi ranu kashaike giji ridagulisaka la ONU. Ahora. Que mi corazón está muy contento por haber sido electa para llevar la palabra de nuestros pueblos, la palabra de los pueblos indígenas, ante un espacio donde se reúnen los dirigentes de pueblos o de las naciones, que es la ONU, ¿no? Que es la ONU, fue lo que entendí. Es terrible. Oye, tendríamos que pensar en cómo, no sé, a lo mejor, no creo que sea un exceso, pero tendríamos que pensar también los que hablamos español, recordar algunas de lo que nos da origen, ¿no? Claro. Y aprender como una especie de lenguaje básico, al menos, ¿no? Sí, hombre. Nos da fuerza también. Sí. Y además, pues, nos permite como recuperar también la parte identitaria, ¿no? Sí, claro. Sí, es muy interesante. Ayer escuchaba a Federico Navarrete, que es un historiador importante, que ha trabajado mucho este tema también, justo hablando de eso, ¿no? Y decía, bueno, pues,
las demás personas que no nacimos hablando un idioma originario, pues también tendríamos que preocuparnos por aprender algunas de estas lenguas, tal vez las que nos queden más cercanas, ¿no? En el caso de la ciudad, pues a lo mejor el náhuatl, Sí, o alguna otra lengua, porque ya en esta ciudad están todas las lenguas, ¿no? Sí. De tanta gente que migra. Entonces aquí hay muchas lenguas que se pueden acercar uno a ellas, aprenderlas, como buscando recuperar esta parte indígena que todos en México tenemos. Bueno, representante, ¿nos podemos sacar otra foto? Sí, pues Vamos a actualizar sí, la vamos a foto. actualizar la foto aquella que teníamos, ¿te acuerdas? Vamos Claro a actualizarla. que sí. Felicidades, Con mucho muchas felicidades, en verdad. Nos llenas de orgullo y de gusto. Mira qué voy a echarle la foto. Nos llenas de orgullo y satisfacción. Gracias, Muchas gracias. Bueno, pásela bien, adiós.